Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde Boston. Como ustedes saben, yo soy el fundador de Podcast and Business y mi podcast enfocado netamente en management. También tengo otro podcast que se llama Activist Planet, pero está enfocado en el tema del cambio climático. Bueno, este cuadro es interesante porque muestra de la empresa Statista, una empresa reconocida en el tema de estudios de datos y estadísticos, y muestra en una encuesta de 600 oyentes semanales de podcast, cuál es su actitud acerca de cómo se sienten acerca de los anuncios en los podcasts. Una serie de muchas preguntas, pero resaltan 6 aquí, y lo que me llama la atención es que en promedio está por arriba del 50% en las respuestas de estas 600 personas. Seguramente al año 2020, ya estamos casi terminando, faltan 3 meses más, el año 2021, quizá este cuadro y estos números sean un poco más grandes de año. Este cuadro fue del año 2018, en julio exactamente, un año atrás y algo más, 2 años atrás y algo más, perdón. Algo interesante, mencionan, la gente menciona que solamente debe ser un episodio, pero un anuncio por episodio. Algunos dicen que debe ser el preload, o sea, adelante, antes de comenzar la entrevista o el tema que se va a tratar, o otros dicen que después, otros dicen que en el medio. Eso depende ya mucho del gusto del podcaster o con el anunciante, cuál es el arreglo que ellos han llegado a esto, en qué momento del episodio quieren mencionarlo. Pero interesante, normalmente se habla en los podcasts, por ejemplo, un podcast de 25 minutos, 30 minutos, nadie tiene una regla, nadie es el dueño de la verdad, pero mencionar 1, 2, 3 quizás sea un poco saturado, pero en esta respuesta mencionan que no interesaría 2 anuncios más por en el programa, ¿no?, de los podcasts favoritos, con un 68% mencionan de estos 600 que no les importaría 2 anuncios extras por cada show. Entonces, lo que te da una alternativa de que pues es una ventana que se abre. Y algo interesante, que como tú sabes, el anuncio del podcast tiene que ser a través del host del podcast. Esa es la sugerencia. Todo el mundo de repente ha contratado empresas o voiceover. Yo lo hice, empresas también, amigas también lo hicieron, voiceover para que le hagan el podcast. Pero al parecer, cuando tú haces el podcast, cuando eres el host, el productor del podcast, y tú mismo haces el anuncio, tiene un impacto diferente que vamos a ver más adelante. La segunda pregunta, que tiene también buen porcentaje, que es 53%, o sea, más o menos 300 personas de estas 600 entrevistadas, que menciona que la mayoría de los anuncios en los podcasts, que escuchan ellos en los podcasts, tienen engagement, o sea, causan cierto impacto en ellos. Entonces, te da una gran ventaja, una gran idea de cuán poderosa es tu voz del host para el momento de pronunciar el anuncio. Entonces, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque mucho va a depender, uno, en qué momento lo mencionas, cómo lo mencionas, si le pones música, si no le pones música, si lo mencionas muy rápido, o si lo mencionas por partes, o si ofreces descuento al final, o si un link para que enlacen a la canasta, etcétera. Entonces, eso es algo interesante que tú tienes que definir cómo va a ser el engagement con tu oyente, con tu potencial oyente y futuro quizá cliente. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la virtud del podcast. La virtud del podcast es que llega al oyente en el momento que de repente él lo necesita, ¿verdad? Está caminando tranquilo por la calle, o bueno, ahora no se puede mucho, pero de repente está limpiando la casa y está escuchando los Alexas, o mismo con sus headphones, escuchando la publicidad. Entonces, hay que aprovechar esta situación de ahora mismo. ¿Por qué? Porque la gente está en la casa. No se puede llegar de otra manera a los oyentes. No se puede llegar de manera táctil, no se puede llegar de manera del gusto, de que prueben algo. No. Entonces, el podcast, al momento de anunciar de repente un aviso, es una gran alternativa para poder crear el engagement. Y lo representa, como bien sabes, aquí mismo en la gráfica. En otra respuesta que se da también con un 53%, por arriba de 300 personas, estas 600 de este estudio del 2018, que las personas encontraron que les gustaron el anuncio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es diferente. No es un anuncio creado en un radio, no es un anuncio creado en una empresa televisiva,
no es un anuncio que lees en el periódico, es un anuncio que tú lo has creado tú mismo. Como que yo ahorita esté promocionando algo de una empresa que quiera un servicios o productos promocionar a través del podcast, que esté siempre ligado a tu podcast de expertise, o sea, al campo que está tu podcast. De nada serviría que yo, mis Podcast and Business, a través de podcastandbusiness.com, yo promocione helados. No, porque no tiene nada que hacer. Quizá unos muchachos que están conversando, que están de repente haciendo tertulia, que su podcast es acerca de diversión, quizá por ahí vaya, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué sería? Institutos, consultoras, por ahí alguna buena marca que quiera promocionar, etcétera. Por ahí va el tema. O si tu podcast es de ciencia, pues tiene que estar ligado con los servicios de la ciencia. Entonces, siempre tiene todo es acerca de sentido común. Entonces, en este caso mencionan de que sí les gustó el anuncio que ellos oyeron en el podcast. Esto te da una gran alternativa de lo cual el impacto que puede tener. Y como te repito, esto puede al 2020, a la fecha de hoy, que es 5 de septiembre, puede haber cambiado o aumentado con el crecimiento de los podcasts de edad, con el crecimiento de los móviles, con el estar en la casa, seguramente que ha aumentado. Ahora, otra respuesta. 52%, que también es un número grande de estas 600, la mitad mencionaron que los anuncios que ellos oyeron en los podcasts fueron relevantes. No necesariamente que les gustó, pero fueron relevantes. Es decir, por ejemplo, si tú vas a promocionar un producto que de repente en ese momento no lo necesitaba el oyente, quizá en un futuro sí. Quizá no le gustó, pero fue relevante, diferente a otros. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos, cuando producimos podcast, nuestro sonido de la voz, tenemos diferentes tipos de voces, etcétera. Entonces, eso, al momento de mencionar el anuncio, va a tener un impacto relevante. O sea, este se diferencia versus el otro. Es menos bullicioso que el otro. Es más serio que el otro. Es menos serio que el otro. Me gustó lo que mencionó, qué interesante esa parte del anuncio. Entonces fueron relevantes. Entonces la mayoría de estos anuncios, al oírlos en un podcast, fueron relevantes para el oyente. O sea, en general, si tú ves, tiene una actitud positiva. Un 52% menciona que la mayoría de los anuncios fue memorable. ¿Por qué? Nuevamente, cuando nosotros producimos los podcasts es con nuestra voz. Los anuncios es con nuestra voz. De nada sirve contratar. Se ha hecho, claro que se ha hecho. Contratar voiceovers para que te hagan tu podcast, genial. No se dice que no se haga. Y yo no soy el dueño de la verdad. Pero que si tú mencionas el anuncio va a ser memorable porque lo van a recordar. Lo va a recordar la empresa que te contrató. Lo va a recordar los oyentes de esa empresa. Los que trabajan en la empresa y tienen la curiosidad de escucharlo, va a tener un impacto por siempre. Si tú has grabado un anuncio en el año 2017 y hasta ahora sigue el podcast, pues seguirá ahí, el audio sigue ahí. Cada vez que entren, porque la gente busca en Google, no solamente tu podcast o mi podcast, buscan general muchos que les sirva para educarse y llegar a las noticias, etcétera, o actualizarse de alguna última tendencia que pueda estar ocurriendo en el mundo. Entonces son memorables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo promocioné tiempo atrás a mis amigos de Galénica, ese podcast fue en el 2018, 2017, esos 4 episodios o 5, no recuerdo. Y hasta ahora están allí. Entonces es memorable para ellos, para la gente de Galénica, para los clientes de Galénica, para mí, ¿verdad? O así cuando promocioné otras marcas. Ahí va. Entonces, para poder que en esta última pregunta que mencionan, tiene un 49%, la respuesta es, yo apoyaré de una manera u otra a las marcas que publiciten en sus podcasts favoritos. Entonces hay gente que, por ejemplo, un podcast de 1 hora que hable acerca de crimen, pues tendrá excelentes, por ejemplo, un libro de crimen que pueda apoyar una librería o productos relacionados a el storytelling, quizá. En el caso, por ejemplo, de management, como el mío, si ven que es un podcast favorito, yo quisiera conocer a mis oyentes, pero no los conozco, pero sí, de repente una empresa que quiera estar enfocado en management pueda publicitar en mi podcast, o una marca dirigida
a consulting o un servicio ahí. O quizá, por ejemplo, el que tengo de Activist Planet, empresas, por ejemplo, ecológicas o empresas que quieran promocionar de repente, no sé, esas camisetas ecológicas, pueden apoyar a través de Activist Planet. Todo tiene que ser a través de el de expertise, en mi opinión. Entonces, es interesante que demuestren que un 49% no tendría problemas y que de alguna manera u otra van a apoyar la publicidad de su podcast favorito. Ahora, para lograr todo esto, 68%, 53%, 52%, 50%, etcétera, productor de podcast tiene que mostrarle a esta marca, a este servicio, la data. Pero no la data de decirle que tengo 5,000 episodios, o 2 episodios, o 1. Esa es otra cosa que la gente se complica. No, que quiere más episodios, más episodios, más episodios. Esto no son los likes de Facebook. Esto no son los seguidores de Twitter. Esto no son las visitas que tú tienes a tu YouTube. Cuando tú trabajas con empresas serias que hacen podcasting y que es un host de podcasting y que te brinda una data exacta, es decir, únicos oyentes, ese es el soporte que tú tienes para tu futuro cliente, para tu lead o para para la marca que quiere promocionar o servicio que quiere promocionar en tu podcast. ¿Por qué? Porque si tú a mí me preguntas, Juan Carlos, ¿dónde fue escuchado el último episodio o el episodio 247 o 46? Yo te voy a decir que las 3 ciudades más importantes o los 3 estados fueron: el primero fue Lima, Perú, el segundo fue California y la tercera fue en Tabasco, México, en el estado de Tabasco. Eso fue lo que me da. ¿Y dónde fue? Fue más en mi página web, y el segundo fue Spotify, y el tercero fue Pandora, y el cuarto fue iHeart. Es allí donde se escucharon los podcasts, por ejemplo, este episodio. Entonces, esa data le va a permitir a la marca hacer una estrategia dirigida. Ok, perfecto. Entonces, hemos obtenido que la mayor cantidad de oyentes de este episodio y de este tema fue en Lima, Perú, o en Buenos Aires, Argentina. Entonces, partiendo de esa data, esa es la que va a darle soporte a tu marca, a tu podcast, al servicio. Porque si tú le dices tengo 1,000, perfecto. Entonces ese es el problema. Y a la hora que te lo pida, como tú estás en un podcast, haciendo el hosting, en un podcast, en un hosting gratuito, sin pago, no te va a dar la data exacta. Te va a decir tienes 1,000. Oh, perfecto, pero 1,000 ¿dónde? Es como tirar ir de cacería y disparar y que los perdigones salgan y lo que venga, que caiga palomas, que caiga halcones, que caiga... No, uno tiene que ser enfocado. Entonces la data, estamos viviendo en un mundo de data, y la data es la que maneja los negocios, guste o no. Entonces esa es la data que tú tienes que mostrarle a tu futuro cliente, o a tu futuro anunciante, o a tu futuro marca que quiera apostar por ti. ¿Entiendes? Ahora, el tema de cómo ganar dinero con el podcast, yo no te voy a decir cómo ganar dinero con el podcast, tú tienes que ingeniarte cómo ganar dinero, pero la data que tú tienes es una excelente forma de que te pueda ayudar para generar ingresos, que no necesariamente tienen que ser monetarios, pueden ser de otra forma, pueden ser canjes, pueden ser trabajos compartidos, pueden ser tipo economía colaborativa. Lo que tú tienes, yo lo tengo y lo necesito, y viceversa. Mucha gente percibe el ganar dinero de manera de papel o de la moneda. Me llegó un depósito de $1,000. No necesariamente tiene que ser así. Claro que puede ser así, puede ser de otra manera. Puede ser a través de una donación, puede ser a través de retail. Los podcasts y el retail juegan un papel importantísimo. Entonces, que tú hagas el link a la empresa de retail, visita podcastandbusiness/xxx y vas a encontrar un 30% de descuento. De esa manera. O, por ejemplo, canje. ¿Tú sabes cuánto cuesta diseñar una página web acá en Estados Unidos? Por lo menos unos $2,000, $2,500. Una buena página web. Por ejemplo, si no los tiene los $2,000, $2,500, ok, anda uno barato, perfecto. O un diseñador. Pero, por ejemplo, tú puedes arreglar con el diseñador y decirle, ok, yo promociono, tú pon anuncio en podcast, pero hazme ese trabajo. O, por ejemplo, el caso del audio. Yo no sé cómo diseñar en audio, no sé cómo editar un audio. ¿Puedes ayudarme? Sí, perfecto. Pero, ¿qué tal si tú quieres que te pague? Claro, te voy a pagar $20 la hora. Ok, $20 la hora. O si no te puedo pagar la hora, tengo esto, ¿te gustaría? Entonces, canje funciona muy bien el tema de los podcasts. El canje. Entonces, volvemos a lo antiguo, el canje publicitario.
Así funciona. Entonces es una manera de ganar dinero, entre comillas. O sea, no vas a gastar. Por ejemplo, las empresas de fashion que quieran tener un podcast. Perfecto. O los modelos o las modelos que quisieran contar sus historias de cómo comenzaron siendo unas modelos, por poner un ejemplo, modelos o maquillaje, hablar acerca de el tema de tipo storytelling, y de repente la empresa quiere, no sé, vamos a poner Guess, quiere promocionar en ese podcast los blue jeans. Entonces la mujer o el muchacho no recibe la plata, sino recibe un canje de Guess. Entonces así simple. O según sea el caso del campo de expertise del podcast. Ok, bueno, eso quería compartirlo. Es como tú ves, es un análisis bastante simple, preciso y conciso, y espero que le encuentres valor. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston. Recuerda siempre visitar podcastandbusiness.com para cualquier tema que te interese acerca de management en la actualidad. Muchas gracias.